Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como siempre, le agradecemos que nos permita llegar, que es un privilegio hacerlo, hasta su casa, para llevarle estos temas cotidianos, trascendentes, que siempre son interesantes, porque usted conoce una historia, porque le pasa en su familia, porque sabe de un tercero relacionado con el derecho familiar. Si hablamos de matrimonio, de divorcio, de tutela, de emancipación, de patria potestad, de un testamento, todas estas hipótesis jurídicas las recoge el derecho familiar y por ello es tan importante que hoy, en este programa, nos acompañe una distinguida profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, la doctora Elsie Núñez Carpizo, a quien tengo el privilegio de darle la más cordial bienvenida, maestra. Muchas gracias, maestro, y nuevamente mil gracias por permitirme participar en este prestigioso programa. Gracias. Elsie. Bueno, ustedes han escuchado en otras intervenciones a la maestra, que además es directora del Seminario de Sociología de la Facultad de Derecho de la UNAM y profesora de esta materia en licenciatura y en el posgrado. Dirige tesis sobre esto y bueno, es una maestra con un prestigio acrisolado que honra este programa y sobre todo hoy que vamos a hablar de un tema nuevo desde el punto de vista de las reformas jurídicas, viejo, porque la familia merece más que lo que le han dado. Hoy vamos a abordar estos nuevos derechos humanos fundamentales y las garantías constitucionales que a partir del 11 de marzo, el 8 de marzo del 2011, el Senado de la República aprobó por 106 votos a favor, es decir, por unanimidad, que se modificaran varios artículos de la Constitución por diferentes razones. Pero hay un común denominador. México, en la globalización, en el contexto internacional, no es una aldea. México tiene tratados bilaterales y multilaterales de diversas materias, fundamentalmente de derechos humanos. Y ahí está la familia. Por ello, hoy que se han modificado los artículos, primero, imagínense ustedes, y esto los va a asombrar, estoy seguro, que ya es un derecho humano fundamental que no se discrimine a una persona por su inclinación sexual. En otras palabras, homosexuales, lesbianas, heterosexuales, no pueden recibir discriminación alguna por esa preferencia sexual. Así lo ordena el artículo 1 de la Constitución. Pero junto con este se reformó el tercero, igualmente se hicieron cambios que son fundamentales para la familia, por ejemplo, el artículo 15, el 22, el 29 sobre todo, que vamos a analizar uno de sus párrafos desde el punto de vista jurídico, pero la presencia de la maestra es precisamente para darnos luz, para ilustrar los criterios de ustedes juristas, de cómo la sociología es fundamental para que podamos hacer buenas leyes, buenos proyectos. Entonces les decía, así como se modificaron los artículos 1, 3, 15, 22, 29, el 33, el 18, el 89, el 102 y el 105, para darnos una idea general de estos derechos humanos, protectores de la familia. Qué importante y asombra que por primera vez en la Constitución se diga que es un derecho humano fundamental, valga la redundancia, el derecho a la vida. ¿Qué significa esto? ¿Qué trascendencia tiene, por ejemplo, para las legislaturas locales que han regulado desde el punto de vista del derecho penal el aborto? Está protegido en la Constitución ahora ese producto, ¿en qué momento
nace a la vida. Entonces, como eso, vamos a hablar de otras cuestiones, pero la maestra Elsie Núñez Carpizo nos va a ilustrar, nos va a decir de qué manera esa disciplina que ella cultiva tan meticulosamente, la sociología jurídica, que viene a ser la madre de todas las leyes. ¿Cómo podemos hacer leyes sin acudir a la sociología? ¿Las hacemos en un laboratorio y para que no tenga ninguna aplicación? Maestra Elsie Núñez, sería muy importante que usted le diga a la distinguida teleaudiencia de qué manera la sociología ha estado, está y debe estar presente en todas las reformas que se hacen, sean de la Constitución, del Código Penal, de los códigos familiares. Por favor, maestra. Gracias. Obviamente la sociología general, hablaríamos en principio, en el transcurso del tiempo se han hecho ramas especiales o especializadas sobre fenómenos determinados. Y esto ha dado origen, en el caso que nos preocupa, a la sociología del derecho. Si diríamos es una rama de la sociología general. Debemos de señalar que quizás la sociología en general no tiene muy buena visión y obviamente menos la sociología del derecho, y esto se refleja hasta en los alumnos en la licenciatura. No ven mucho la relación que tiene el análisis y el estudio de la sociología del derecho dentro de su formación como abogados. Entonces, desde esta premisa de la poca importancia que se le da o porque no se toma conciencia de lo fundamental que es conocer la sociedad y la realidad social, yo siempre les digo a mis alumnos, donde van a aplicar el derecho es en la sociedad, y ustedes tienen que saber cómo está, cómo se estructura, cómo funciona, cómo cambia, para que desde esta perspectiva nosotros podemos conocer los fenómenos sociales y de esta manera ayudar a que la legislación realmente sea eficaz desde la perspectiva práctica. No me voy a referir al procedimiento jurídico específico de creación. En este sentido, tenemos que señalar entonces que la sociología jurídica o del derecho se va a ocupar de estudiar las causas que originan el derecho, cuáles son los efectos después de que se produce. Por lo tanto, en estricto sentido, la sociología jurídica no se ocupa de la norma, sino de esas causas que originan el surgimiento del derecho, las necesidades que trata de satisfacer y ya cuando se ha creado la norma, cómo realmente funciona. En este sentido es determinante conocer, porque si no, las leyes se crean, como bien usted señala, desde la perspectiva del escritorio, sin saber cuál es la posibilidad de una real vigencia de esa norma. Los ciudadanos, el hombre de a pie, pues no sabe, no conoce, y en principio, aunque está obligado al cumplimiento de esas normas, no se dan, son normas que son creadas y surgen, pues diríamos, destinadas a morir, ¿no? Porque no van a tener una plena vigencia, un cumplimiento adecuado dentro de la sociedad. Insisto, sin referirme al procedimiento jurídico de creación de las normas, etcétera. Bueno, es importantísimo que en un momento dado esto que dice la maestra se entienda con toda claridad, porque las leyes divorciadas de la realidad fáctica, de la realidad social, de la realidad familiar, están condenadas al fracaso. El legislador, sea local o federal, tiene la obligación de acudir a los expertos en sociología, de acudir a las investigaciones de campo, para determinar esto que es tan socorrido en las encuestas en derecho y en sociología jurídica, es fundamental. ¿De qué sirve hacer una ley que en un momento dado no recoge la realidad social? Porque el verdadero jurista, de acuerdo a lo que dice la maestra Núñez, es aquel que al tener la obligación de legislar, se auxilia de quienes saben, recoge esa realidad y en un momento dado la lleva
a la ley. Esa es una parte. ¿Qué ocurre cuando el legislador, sin considerar esa realidad, está creando normas puras que no sirven, que no se adaptan? Por eso, el hacedor de las leyes necesita mínimo 2 elementos para una buena ley: recoger la realidad y darle forma legal, o darle a una norma forma legal que modifique esa realidad. ¿Por qué? Porque la realidad resulta perniciosa o porque la realidad no se ajusta a la idiosincrasia, en este caso de los mexicanos. Ahora bien, ¿hacia dónde estamos caminando? En el pasado, ustedes escucharon a la maestra Núñez, cuando aquí hablamos de una familia, y seguramente le voy a preguntar, porque ella lo recuerda muy bien, cuando en la Constitución solamente había la referencia del artículo 4 constitucional, y ¿cuál era su reflexión, maestra? ¿Había una o muchas familias de acuerdo a ese cuarto constitucional? La realidad es que hay un sinnúmero de familias. Pero de acuerdo a lo que dice el cuarto, que dice: el Estado protegerá la organización y desarrollo de la familia. ¿Cuál? La que usted está pensando. La familia monogámica, tradicional. la familia tradicional. Pero entonces, la realidad, ¿cuál es? La realidad es que está superado ese concepto, ¿no? ¿Cuántas clases de familia cree usted que podríamos mencionar en este momento? Yo diría que hay un sinnúmero, pero por señalar algunas, tendríamos que señalar que hay familias reconstruidas, y entonces ahí tenemos una amplia gama de ellas: del padre que tenga una nueva pareja, que esa pareja también haya tenido una previa, y en relación al domicilio también se pueden clasificar. O sea, siempre hablando de pareja. Siempre hablando de pareja, más las que ahora son monoparentales. ¿Qué ocurre con un hombre, sí, con una mujer? Por ejemplo, una mujer que se hace inseminar artificialmente, de manera heteróloga, no sabe quién es el donador del esperma. Ella, con su hijo, ¿constituye una nueva familia? Sí. Lo que sucede es que seguimos con esa imagen de la familia tradicional, de padre, madre e hijos. Y obviamente la realidad nos hace ver que esto, en una gran parte de familias hoy en día, no es así, porque además se están incrementando estas familias monoparentales. Aquí habría que señalar que en realidad lo que tenemos que tomar en consideración es que las funciones que debe darse dentro de la familia se den, no que necesariamente estén los integrantes. Es decir, una cosa es que la familia esté integrada, y entonces diríamos que esté el padre, la madre o los hijos, y otra cosa es que esté organizada o desorganizada en relación a de que se cumplan esas funciones. Entonces, perfectamente es factible que exista solo la madre o solo el padre con el hijo o los hijos, pero que se cumplan adecuadamente las funciones, y hablamos en estricto sentido, quizás no de una familia, pero está funcionando como tal. De hecho, en la realidad nosotros, y anteriormente, seguramente nuestra teleaudiencia tendrá algún conocimiento, cuando el que faltaba es el padre, como que la madre y los hijos continúan esa estructura familiar. Cuando se daba el caso o el supuesto distinto, donde se perdía a la madre, pues sí realmente se desintegraba, ¿no? Normalmente los hijos pasaban a los abuelos maternos, etcétera, y al final se desintegraba esa familia. Entonces, primera conclusión, tenemos no una, muchas familias. No desde el punto de vista de la sociología, sino de la ley. Vamos a un corte y regresamos para que ustedes sepan que hay tantas familias, cuantas actos y hechos jurídicos se den.
Estamos hablando de los nuevos derechos humanos que ha implantado la Constitución en favor de la familia. Los nuevos derechos humanos, estos que son de segunda y tercera generación, por algo muy especial. Por primera vez, el país toma en cuenta, qué bueno que se hace, la trascendencia de los convenios y tratados internacionales que al ser ratificados por el Senado de la República, como usted lo sabe, se convierten en derecho nacional, por abajo de la Constitución, pero igual que las demás leyes. Entonces, esta reforma, por ejemplo, ha sido tan importante que ya le quitó a la Suprema Corte la facultad que tenía de investigar determinadas conductas ilícitas, porque no es jurisdiccional, y ahora se lo dan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, inclusive la intervención del Senado, para que en el momento que se llame la atención o se haga una recomendación y esta no sea observada, el Senado pueda llamar a esa persona para llamarla a cuentas. Entonces, en esas circunstancias, cuando nos fuimos al corte, le preguntaba yo a la maestra Elsie Núñez, dentro de esto, ¿de cuántas familias podemos hablar? ¿De una? ¿O de 5, de 10 o de cuántas, maestra? Pues yo casi diría de infinitas, ¿no? Que hay miles de posibilidades, o a lo mejor no quiero ser exagerada, pero varias o muchas posibilidades, ¿no? Por ejemplo. La realidad implica, por ejemplo, vamos a pensar en una familia tradicional de padre, madre e hijos, ¿no? Que pueden fallecer, pueden separarse o pueden consensualmente tener otras parejas, ¿no? Y cada una de estas a su vez, y podemos ir teniendo familias alrededor de esta posibilidad, y podemos clasificar también en relación a las personas. La sociología recoge esto. Claro, si todo este tipo de familias. O sea, para la sociología, ¿cuántas habrá? Pues yo no me atrevería a decir un número. Bueno, yo lo diría. ¿si las puedes describir, por ejemplo? Sí, porque además pueden clasificarse, como yo decía hace un momento, no solamente en relación a las personas, sino al tipo de domicilio, si es un nuevo domicilio, si se establece fuera del domicilio habitual de las parejas, las relaciones que se dan, lo que se llaman familias reconstruidas, etcétera, ¿no? Entonces las posibilidades de clasificar son infinitas. Por ejemplo, el solo hecho de una relación sexual y tener un hijo, un hombre y una mujer casados, ¿tienen otra familia? Es otra familia, claro, por supuesto. ¿Pero lo aceptarán ellos? Pues yo diría que dadas las circunstancias de los seres humanos, algunas no, pero yo creo que algunas sí. Y además conociendo que funcionan así, ¿no? De que una persona, vamos a pensar que esté casada, que tenga una pareja formal, diríamos, pero eso no impide que pueda tener, yo no le llamaría concubina, pero puede tener otra pareja, porque sabemos que debe tener determinados requisitos, o una o varias. Vamos, ¿no? a no ser tan puristas con la expresión jurídica, pero de hecho, y esa es la gran aportación de la sociología, nos va a permitir en un momento dado que hablemos de varias clases de familia, y a eso precisamente se refiere el artículo 4 constitucional, que dice: el Estado protegerá la organización y desarrollo de la familia, que se protege a los niños, que todas las personas tienen derecho de manera responsable e informada a determinar el número y el espaciamiento de los hijos que desean tener. Pero viene lo importante. El primer párrafo de los 4 que se agregaron al artículo 29 constitucional habla específica y expresamente de derechos de la familia. Habla de proteger a la familia, de proteger su intimidad, el nombre, cuando en la Constitución se había dicho que es un derecho humano constitucional el derecho al nombre. Cada quien en México se llama como quiere. Entonces, ha sido muy importante esta reforma, que le voy a pedir a la maestra Elsie Núñez que nos diga así sintéticamente cuáles son los rubros principales de ella.
maestra? Al final yo creo que hay que tener un reconocimiento especial a esta amplitud que se le da cuando empezamos a hablar ahora de derechos humanos y su vinculación a la realidad práctica donde van a funcionar. Entonces, esta serie de derechos que algunos estaban incluidos en las declaraciones, como bien señalaba, de los derechos humanos, que se incorporen ahora a la legislación. Claro está que implica que debemos, y quizás insistiría yo en sensibilizar, ¿no?, para tratar de dar a conocer que esos conceptos ahora en la práctica o en la realidad son mucho más amplios de lo que tradicionalmente consideramos que son. Si esto no se logra, pues esa exitosa o no reforma no se va a vincular a la realidad. Ahora, ahí está la norma, pero está en abstracto. Porque este primer párrafo del 29 constitucional se refiere precisamente, por ejemplo, al derecho a la vida. ¿Cuál vida? ¿La del producto en el seno materno o la de la vida de una persona que podría hacerse acreedora a una pena de muerte que no existe en México, que hay por ahí intentos, etcétera, más políticos que jurídicos o reales, de que dicen hay que implantar la pena de muerte, hay que hacer esto, etcétera, ignorando lo que dice la Constitución? Pero esta nueva garantía, este nuevo derecho humano, dice el 29 que se protege la vida. La vida, de acuerdo al Código Civil, que empieza en el momento de la concepción, va a estar ya protegida por la Constitución. Pero además, ese primer párrafo del 29 también habla de la protección de la personalidad jurídica. Entonces, para nosotros es fundamental que el legislador ordinario se concientice de lo que ha hecho el Senado de la República al proponer y haberse ya aprobado, incluso está actualmente en desarrollo la cuestión de que sea aprobada por la mayoría de las legislaturas, la mayoría relativa de las legislaturas locales, para que se convierta en un derecho positivo vigente. Entonces, esto que el 29 constitucional señala, vuelve a repetir, se lo voy a leer a usted, vuelve a repetir esto que es tan importante, que dice que se va a proteger a la familia. ¿Cómo se protege a la familia? Con leyes secundarias. El artículo primero, por ejemplo, de esta reforma, maestra, como usted lo sabe, dice que no habrá discriminaciones por preferencias sexuales. Entonces yo le preguntaría a usted, ¿estamos en el umbral de una legislación federal que permita el matrimonio de personas del mismo sexo en todo el país, o seguiremos con esta limitante a pesar de lo que dice la Constitución? Yo aquí haría dos observaciones. En estricto sentido entenderíamos eso así, es decir, en una visión amplia de que ya no puede haber discriminación y que obviamente implica que tengamos el acceso a todo lo que está establecido y por lo tanto quedarían en plena libertad de contraer matrimonio o de ser pareja. La realidad es que esto no funciona así. Esa es la importancia de la sociología. Aquí está la norma. Que nos diga la sociología cuál es el mejor camino. No, porque la realidad es que dice ahí ya no nos vamos a discriminar, ¿no?, por las preferencias sexuales y por ninguna razón. ¿Cuál es la realidad? La realidad tendríamos que señalar, y no me voy a ahondar mucho, ¿verdad?, que la actitud y la visión del mexicano o de la sociedad, para no ser tan específica, yo creo que todavía hay cierta reticencia en relación a los homosexuales, a las lesbianas, porque además tenemos la imagen del macho mexicano y etcétera, ¿no? Entonces, el que la ley lo establezca no quiere decir, y yo creo que poco se ha hecho en este sentido,
de sensibilizar a las personas y decir, bueno, es igual a ti, es una persona y que merece todo el respeto. Yo señalaba, por ejemplo, tú y yo no los tenemos pequeños, pero si tenemos a nuestros hijos pequeños y que de repente llegamos al colegio y nos damos cuenta que es una pareja donde hay dos padres o dos mamás, y que nos diga, pues invito a su hijo a ir a comer o ir a la fiesta. Estás hablando de la realidad. Yo tendría mis serias dudas si lo aceptaríamos, ¿no? Es decir, si la población, la sociedad en general, ante estos fenómenos, realmente ya podría actuar abiertamente. Soy consciente también que esto se va abriendo, diríamos en lenguaje cotidiano e informal, están saliendo del closet, pero esto no implica, y yo creo en el caso de la sociedad mexicana, que esto todavía falta mucho. Si no hemos podido equiparar a la mujer, pues hablar de este tipo de situaciones, creo yo que implica mayor tiempo y que poco se está haciendo, ¿no? Pero la ley ordena. La ley ordena. No discute. Y ya es un nuevo derecho humano, claro, de la familia. Entonces, ahora, así como está, que es un poco en abstracto, tenemos que llevarlo al legislador secundario para que dé un código familiar federal, una ley familiar federal, o que se propicie esto, porque no es cuestión de que alguien esté o no de acuerdo, sino en un momento dado, y ustedes eso lo tienen ahí en su domicilio muy presente, está esta amalgama de la sociología con la ley, y aquí tenemos este primer párrafo del 29 constitucional, que está fundamentado en tratados internacionales, en convenios internacionales. Por ejemplo, se habla de los derechos de la niñez. ¿Y quién puede dudar cuando esta convención se inició, de la que México fue uno de los 6 países en 89 que la iniciaron y en 91 que se aprobó? Hoy, a la distancia de ¿cuántos años? 20 años, estamos con una realidad. Recientemente la Corte dijo, no se le pueden hacer pruebas psicológicas a los niños, fundándose principalmente en la Convención Internacional, porque dicen se le va a causar un daño irreparable. Entonces, es muy respetable la opinión de la maestra Elsie Núñez, porque es la socióloga hablando. Yo digo desde el punto de vista de la ley, lo que la ley ordena. Si la ley está equivocada, pero ya está así señalada, ¿le damos para atrás a la ley o empezamos a caminar a una realidad? Por ejemplo, desde el punto de vista legislativo, si yo tuviera esa fortuna, diría el matrimonio y la unión de dos personas del mismo o diferente sexo, y si fuera el caso, establecer en la misma ley marco, teniendo una prohibición los que sean del mismo sexo para adoptar. ¿Qué significa esto? Una discriminación. Entonces tendríamos que entrar, así como tú bien lo señalas, hay que sensibilizar, hay que educar, pero ya está la norma. Que la sociología nos ayude, que la sociología nos dé un contenido, porque además esta reforma, que les decía yo, habla, por ejemplo, de que no se pueden restringir ni suspender los derechos, que nadie puede ser discriminado, que debe ser reconocida su personalidad jurídica, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección de la propia familia. ¿Cuál? Hemos hablado ya de muchas. Al nombre, a la nacionalidad, los derechos del niño. Verdaderamente es algo que debe a los juristas, sobre todo los que somos jusfamiliaristas, alegrarnos, porque viene a ser el fundamento para que este país, en un futuro cercano, pueda legislar en derecho familiar, en derecho procesal familiar,
y nos dé las normas más adecuadas yendo a la sociología. Maestra, si en un momento dado a usted se le pidiera o le encargaran, ¿de qué manera esto lo podemos hacer una realidad apoyándonos en la sociología? ¿Usted qué propondría? Bueno, yo aquí quiero señalar que cuando porque hablamos... veo que en principio usted no está de acuerdo con la reforma. Por ese divorcio que se da y que al final son normas que no van a ser eficaces y que dan la visión de un interés determinado que no va vinculado a la realidad. Es por esta razón también quería yo hacer este comentario. Cuando hablamos de sociología del derecho, los grandes teóricos, entre ellos Renato Treves, Vicenzo Ferrari, señalan que quien debe hacerlo son los abogados, es decir, desde adentro, y que tengan un conocimiento también desde la perspectiva de la ley. Entonces nosotros necesitamos saber cuál es nuestra realidad para entonces poder proponer normas que realmente vayan a ser eficaces y se cumplan, porque si no, al final hay un descrédito en relación al derecho y que quizás con esto la gente se siente desvinculada de lo que está pasando. Y si no hay un conocimiento o un interés por el derecho, pues con esto fomentamos más a la persona, la tenemos, a los individuos en la sociedad, tenemos que dar las pautas. Normalmente la sociedad avanza mucho más rápidamente, se ve la perspectiva de una familia y vemos que en la práctica hay un sinnúmero de familias, que se establecen una serie de normativas que no están vinculadas a una realidad social, sino que estamos copiando legislaciones extranjeras que tienen una realidad distinta y que a lo mejor en ese momento, en ese país, son muy eficaces, pero aquí no lo vamos a lograr. Entonces yo creo que esto flaco favor hace a esa despectiva actitud que hay en relación al derecho, ¿no? Pero entonces, estas reformas, que son de segunda y tercera generación, que son para poner a México a la vanguardia de los derechos humanos, porque nos hemos enfocado fundamentalmente al derecho familiar, pero hay más que eso. En el momento que estos artículos han sido modificados para que el legislador secundario les dé un contenido, es precisamente en favor de todos los mexicanos. Entonces, ¿qué hacemos? La sociología, e insisto en ese tema, ¿hasta dónde nos puede ayudar para que esto sea una realidad? Ya está en la ley. ¿Cómo hacer que se acepte? Incluso fue del dominio público, que hubo una gran discusión en el Senado, que este es un proyecto que se ha manejado hace 25 años, que se estaba hablando de esta materia, pero finalmente en los últimos 3 años se ha llegado a lo que hoy finalmente por unanimidad se ha aprobado. Ni a ti ni a mí, desde el punto de vista personal, esto nos puede causar un problema, porque somos institucionales, somos abogados, tenemos que ver estas soluciones, las mejores leyes para la familia. Por ejemplo, acaba por ahí un gobernador de proponer que los que no trabajen ni estudien, los metan al ejército. Cuando el Estado ahí está manifestando, se está acusando a sí mismo su incapacidad para crear empleos y oferta educativa para los jóvenes. Qué grave sería que de repente metiéramos 7 millones de ninis, que dicen que hay, al ejército. No, es un absurdo. Claro, por eso mi reticencia, es decir, si nosotros pensamos en la Constitución de 17 y que con mucho orgullo se dice que es la primera que incorpora los derechos sociales, y obviamente con lo que está señalando nos queda claro que ese derecho a la educación no es una realidad. Sabemos que el porcentaje empieza desde el ingreso a la educación básica, ¿no? Que de cada 100 niños que solicitan ingresar a la educación básica, ingresan 98, ¿no? Y que al final, de 100 que realmente ingresen a la primaria, solo uno se va a titular, y por eso está esa proporción tan grande de los ninis, que calculan que es el 45% de los jóvenes que están entre 15 y 19 años. ¿Dónde quedó ese derecho a la educación? No la tienen, no tienen opción de hacerlo. ¿Y los vamos a paliar ahora, mandarlos al ejército?
yo estoy de acuerdo contigo, es decir, no es esto una realidad. Entonces, si esos derechos sociales de 1917, no quiero ser pesimista, pero estamos en el 2011 y no hemos podido solucionar el problema de la educación o del ingreso a la educación de todos aquellos que la solicitan, ¿no? Esto es muy preocupante. Y es preocupante porque tenemos un 45% de estos jóvenes que hoy en día a lo mejor están sobre los recursos de los padres, pero por ley natural esos padres no van a estar en un momento determinado. ¿Qué va a pasar con ellos? No están estudiando, no se están capacitando para el trabajo. Bueno, ahora les dan la opción del ejército, pero ¿qué va a pasar con el país dentro de unos años que estos ninis, ¿verdad?, que ya tienen nombre, no sabemos qué hacer con ellos, pero sí tienen un nombre? ¿Qué va a pasar del país? Pero ni siquiera en unos años, maestra. Es en este momento en que es evidente la incapacidad del Estado, llámesele como quiera, del color que se le ponga, ha sido incapaz de darle a este país alternativas de solución en la educación y en la oferta de trabajo. Por eso estamos como estamos. Y entonces pretender que con una oferta en el ejército se va a resolver, pues es querer tapar el sol con un dedo, porque es evidente que no hay ni la cuestión del primer empleo, ni hay la preparación para las personas, ni hay los lugares para estudiar, y mucho menos para trabajar. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Estamos hablando de estos nuevos derechos humanos fundamentales incorporados a la Constitución, que, como antes lo hemos señalado, es quizá desde 1917, en que entró en vigor, la reforma histórica más importante que se ha hecho a este documento fundamental. Ustedes han escuchado críticas, todas constructivas, y sobre todo el beneplácito de que ahora el derecho familiar tenga estos nuevos derechos humanos en la Constitución. Es importantísimo, es trascendente para el derecho familiar, para el país, que se hayan modificado artículos, como dije antes, el 1, el 3, el 11, el 15, el 18, porque tenemos nuevos enfoques para la familia, nuevos enfoques para el derecho familiar, que en esta última parte del programa vamos a tocar con la maestra Elsie Núñez Carpizo. Antes del corte hablábamos precisamente de la angustia en la que está el país, porque estamos en este, que es el más grave de los subdesarrollos, que es el intelectual. ¿Cómo ver el futuro de este país si no tiene oferta educativa, si no tiene oferta laboral, si somos un proveedor de personas que se van a trabajar a Estados Unidos, porque no somos capaces en el país de darles lo que requieren? Usted que nos ve, el presidente de la República, yo como profesor de la universidad, la maestra, todos tenemos una responsabilidad y tenemos una trinchera. Usted desde la suya, ¿qué está haciendo en favor de la familia? Aquí están las nuevas leyes. Vamos a darles realidad, vamos a darles cuerpo. Vamos a promover que el legislador nos dé esos instrumentos. ¿Y la educación? Bien decía la maestra Elsie Núñez, ahí es un talón de Aquiles al que quisiera llevarla a ella para que nos dé esta opinión, porque es fundamental dentro de esta mezcla que hablamos de la sociología y la ley para dar una respuesta adecuada a la familia. Maestra. Sí, como comentábamos, creo yo que la educación es fundamental. Inicia en la familia, diríamos, este primer proceso de socialización cuya responsabilidad es de la familia. Sin embargo, también vemos que en la realidad esta función inicial de integrar a los nuevos
dentro de la sociedad, pues se va pasando a las instituciones por n número de razones. Quizás debíamos de reflexionar todos de integrarnos nuevamente a esta familia. La visión es que la familia mexicana es una familia integrada, que se ayuda, que se apoya, que convive durante tiempos largos, pero las tenemos olvidadas, ¿no? Poco se hace, poco se fomenta a esta integración de la familia, y que obviamente va a ayudar a que exista una mejor sociedad o que los grupos sean más accesibles si nosotros estamos fomentando valores, actitudes, etcétera, que esto es lo que nos va a permitir posteriormente el cumplimiento de estas normas. Sin embargo, cuando nosotros escuchamos a funcionarios señalar que no se incluyen valores en los procesos educativos o que se están perdiendo, pues es una nota roja. Debemos de tomar atención sobre esta circunstancia, y que si nosotros no actuamos, pues es preocupante las condiciones futuras que se van a dar, ¿no? Y tanto desde la perspectiva del derecho como desde la perspectiva de la sociología, debemos de tener presente que hay que trabajar para el futuro, ¿no? Tenemos que prever qué es lo que va a suceder. Pero si estamos más preocupados en un sinnúmero de cosas intrascendentes desde mi punto de vista, y no de estar actuando activamente para mejorar esta sociedad, y el mejorar esta sociedad obviamente implica que se haya dado un reconocimiento a estos derechos humanos dentro de la legislación, pero que se cumplan. Si no, tenemos una visión, insisto, muy negativa, ¿no? Por eso decía yo que el aspecto de la sociología vinculado con la ley es fundamental, porque como bien dice la maestra Núñez Carpizo, ahí está la letra, ahí está la ley. Ahora, ¿cuáles son las políticas públicas? ¿Cuáles son los instrumentos que se van a crear para que esto sea una realidad? Porque como estamos mal. En vísperas de cambios políticos, en situaciones complicadas, en las que usted escucha que todo el mundo habla de intereses partidistas, personales, particulares, pero no de México. No se habla del destino de la familia, de los más de 112 millones de mexicanos, y seguimos, bueno, ahora esta es una iniciativa importantísima, pero ahora vamos a darle contenido, vamos a darle respeto, vamos a hacer realidad esos derechos, porque de otra manera, y yo lo llevo específicamente al derecho familiar, esta seguirá estando desprotegida. Seguirán habiendo estas leyes tan absurdas como el divorcio unilateral, estas cuestiones de que no son apelables en un momento dado estas sentencias. Y ahora, por ejemplo, que se pretende modificar la adopción en el Distrito Federal para que vuelva a aquella esfera de que es simple una relación jurídica solo entre adoptante y adoptado, es muy grave. Aquí está la norma constitucional, aquí está lo que la ley ordena. Démosle cuerpo, hay que convocar a los estudiosos, a los que saben, a los que verdaderamente tienen esta gran preocupación por el país, por la familia, para que juntos podamos dar los instrumentos jurídicos más adecuados, para que la universidad abra sus puertas. Requiere más recursos para darle una oferta pública a todo aquel que quiere estudiar. Es grave que en este país usted no puede estudiar porque carece de recursos económicos, pero que las instituciones públicas no le puedan dar un lugar. Entonces, en esas circunstancias, antes de despedir el programa, yo le pediría a la maestra que nos dijera algunas conclusiones, algunas sugerencias, algunos consejos a usted, que nos hace el honor de permitirnos llegar a su hogar, respecto a esta amalgama, a estos nuevos derechos, que los conozca, que los haga suyos y que en un momento dado puedan ser por usted y para su familia. Pues yo lo que quisiera compartir, después de lo que hemos señalado, que hay que tener una actitud positiva. Tenemos que trabajar y trabajar arduamente o responsablemente en relación
quizás ya no quiero ser tan grande del país o de la sociedad, sino en el entorno privado de la familia, si se me permite. Si necesitamos reforzar esta familia, que obviamente va a trascender a los grupos, a la sociedad o al país. Tenemos que trabajar activamente, ser responsables. Si me permiten tomar la frase de John Kennedy, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué vas a hacer tú por tu país. Necesitamos, y esto lo convertiría yo, dadas las circunstancias, a la familia, ¿no? Necesitamos apoyarnos, necesitamos realizar esos objetivos iniciales, esas funciones de la familia, porque si no, a gran escala esto no va a funcionar. Soy consciente que hay una situación económica muy desafortunada, y no solamente en México, sino en muchos países, pero quizás una prioridad que no debemos de dejar es la educación, ¿no? Tenemos que apostar y procurar que esto mejore. Si nosotros elevamos los niveles de educación, el acceso a la educación, quizás tendríamos una situación diferente, y lograr que la comunidad, que los individuos participen activamente. La ley tiene que estar vinculada a esa realidad, si no nos convertimos en un país de leyes, pero no en un estado de derecho, y esto es grave. Entonces, ¿tú serías partidaria, por tu calidad intelectual, por tu sabiduría, por tu experiencia como madre, como esposa, como hija, de que esas reformas de todas estas clases de familia se acepten a nivel nacional? Tenemos que ser ya una nación desde la visión sociológica, y obviamente reconocer las diferencias que tenemos, pero al final tenemos que unificar. Somos, aunque no lo pensemos, una gran sociedad, y tenemos que tener criterios iguales, si no, los problemas son muchos. Si yo en un estado puedo hacer una cosa y en el otro no me lo reconocen, y etcétera, necesitamos unificar, es indispensable, ¿no? Y sobre todo en el aspecto de familia, creo yo que es fundamental que se unifique y que tengamos criterios iguales. Pero entonces tú, en este foro público tan importante, te pronunciarías porque en un momento dado hubiera, por ejemplo, una ley marco, una ley familiar federal, que nos ponga las bases de todo esto que un poco se ha ido rechazando, pero que ahora es en la Constitución, que no haya discriminación por preferencias sexuales, que se le dé el lugar que merece a la mujer. Pero aquí yo te preguntaría, por todas esas calidades que he señalado en tu persona, ¿cómo puede una mujer estar o tener el lugar que quiere en la universidad, en la banca, en la televisión, en el país? ¿De qué manera? ¿Porque es mujer? No, yo estoy en contra de eso y de las cuotas. Creo que la mujer de alguna manera ha sido pasiva, en el sentido que ha esperado que se le hagan y se le den las cosas. Por ser mujer. Por ser mujer. Y no por su capacidad no, y su entonces preparación. yo estoy en contra de las cuotas, ¿no? Necesitamos tantas mujeres, y tenemos un ejemplo muy triste en donde al día siguiente de la elección declinaron todas, ¿no? Sí, yo sostengo y creo que las mujeres tienen la posibilidad de acceder a lo que nos propongamos, cada una de nosotras. Pero hay que prepararse. Claro, y tendría yo que decir también, mayor esfuerzo, ¿no? Si al final, de todas formas, las estadísticas y la información nos dice que las mujeres no están en posición de mando, que les cuesta más trabajo, que los salarios son todavía diferenciados, y esto se da hasta hace unos años en la Comisión de la Mujer de las Naciones Unidas, pero yo creo que hay que, insisto, hacerlo. Tienes que trabajar. Si yo me siento a esperar que me den o que me hagan, no, yo creo que somos como seres humanos iguales, y que depende de nuestro esfuerzo. Por ejemplo, que esta reforma constitucional podría ser la plataforma de despegue para que la mujer tenga el lugar que merece porque se lo gane, o hay que dárselo porque es mujer? No, nos los tenemos que ganar todos como seres humanos, independientemente de que seas hombre o mujer.
hay que hacerlo y lograrlo, porque si no tienes una actitud pasiva, ¿no? Es decir, pues no me dieron, pero bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué trabajaste? ¿Te preparaste? ¿Cuál fue tu actitud en relación a esto? Si yo me espero que me den, pues obviamente tendríamos desde la perspectiva global el estado paternalista, ¿no? Dame todo, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a comprometer? ¿Cuál va a ser mi responsabilidad para que yo entonces actúe conscientemente de lo que estoy haciendo? Pero si me siento a esperar a ver qué me dan o qué me... yo creo que ese no es el camino. Esa es la voz de una universitaria preparada, que por méritos propios tiene un lugar en la universidad, es directora de un seminario muy importante, tiene el grado máximo que otorga la universidad y siempre está dando esa batalla y siempre está preparándose. Es un ejemplo a seguir, precisamente usted que nos hace el favor de vernos en su hogar, como ella lo ha dicho, no yo. Yo les digo, supérense, prepárense. A mis alumnos constantemente les digo, la diferencia entre hombres y mujeres está en la cabeza para arriba. Lo que tengan en su preparación, eso les va a dar un lugar. Por eso usted, que nos hace el honor de permitirnos llegar a su hogar, le da sentido a este programa. Usted sabe que si se comunica al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net o al teléfono 56 39 22 35, lo escuchamos. A veces me tardo un poco en contestarlos porque es una infinidad de ellos y son varias las actividades que realizamos, pero siempre estamos al pendiente y sobre todo de agradecerle que porque usted nos deja llegar a su hogar, este programa es una realidad. Hoy le agradecemos que nos haya permitido estar con usted hablando de estos temas tan importantes y ratificar esta felicitación al Senado de la República, que desde 1917 a la fecha no se había realizado una reforma histórica tan importante. Muchas gracias y nos veremos en el próximo programa Derecho Familiar.